la posibilidad de ver el futuro. Algunas personas dicen tener el don de la profecía. Observen estas imágenes. Lo que ustedes ven es la fotografía de una entrevista que dio Gabriel García Márquez en los años 80 a una revista muy popular. En esa entrevista él dice que cree en el fenómeno ovni, en que los extraterrestres sí visitan nuestro planeta y que tienen tecnología y conocimientos inconmensurables. O algunos ufólogos, como el señor Fabio Serpa, dicen que García Márquez aseguró en algún momento también haber observado él mismo objetos extraños sobre el cielo, objetos que parece que no eran de este mundo. En este capítulo de Más Allá vamos a hablar de personas que dicen haber tenido esa experiencia y haber tenido profecías o conocer por lo menos qué va a pasar en el futuro. Bienvenidos. Alejandro Bernal, Ricardo González Corpancho, El fenómeno ovni generalmente tiene muchas aristas. Están desde los informes técnicos que producen las agencias del gobierno de los Estados Unidos o otras potencias del mundo, que son muy detallados, de cosas que vuelan sobre el cielo que no sabemos qué son. Y están también las narraciones de algunas personas que tienen contactos con los seres que supuestamente vienen dentro de estos objetos. Y algunas de esas personas en algún momento han predicho o han dicho que van a pasar algunas cosas en el futuro. Yo no puedo decir que esto sea real, pero como siempre en Más Allá abrimos la puerta del misterio y esta vez vamos a estudiar algunos casos que para mí son sorprendentes de personas que han tenido estas experiencias. Y tenemos invitados increíbles, ¿cierto, Joana? Don Esteban, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Sí, tenemos invitados que nos van a ayudar a entender estas historias, pero además a entender los mensajes de esas personas que en algún momento fueron contactadas, como usted lo dijo, pero que traen mensajes, profecías que a muchos se le han cumplido y por eso pues hoy traemos estas historias el día de hoy. Yo quisiera saludar, Esteban, a nuestro primer invitado que nos acompaña desde el exterior, es Ricardo González Corpancho. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Más Allá, Ricardo. Gracias por la amable invitación. Un abrazo desde Argentina, desde Capilla del Monte. Bueno, Esteban, también está aquí con nosotros Alejandro Bernal, que ya es conocido por todos nuestros televidentes, viene muy seguido por aquí y nos acompaña para debatir sobre este tema tan particular que traemos el día de hoy. Alejandro, las profecías ovni. Muchas gracias, Joana, a ti, a Esteban, un saludo a Ricardo que nos ve desde la Argentina y desde luego a todos los televidentes de Más Allá. Feliz de hacer parte de algo que yo no denominaría como un debate, Joana, sino simplemente vamos a estar analizando algunos casos, tal y como decía Esteban, vamos a intentar ver diversas perspectivas sobre los mismos, pero sobre todo un programa que no se pueden perder todos los fanáticos del fenómeno ovni. A propósito, me atrevería a decir que en el ámbito del misterio, quizás uno de los tópicos más top hoy en día. Sí, y para comenzar, tenemos esta nota que ha producido alguien que se llama Camilo Caballero y este es su último programa con nosotros, porque en términos comerciales le están pagando mejor y se va a ir a un mejor puesto y ahora va a ser el jefe de una división muy importante de un canal de la competencia. No importa, así te queremos, Camilo, gracias. Observen esta nota. El fenómeno ovni está repleto de misterios, avistamientos sorprendentes, encuentros con seres asombrosos y mensajes enigmáticos. Alrededor del mundo existen cientos de personas que aseguran haber recibido mensajes de extraterrestres que anticipan tragedias y acontecimientos futuros.
Mensajes que han inspirado películas como Arrival de 2016, en la que se narra el encuentro entre científicos y extrañas criaturas. O Contacto de 1997, inspirada en la novela homónima de Carl Sagan, en la que se plasma el encuentro de una científica con una civilización alienígena que le entrega mensajes de esperanza y amor. ¿Por qué establecisteis contacto? Fuisteis vosotros, nosotros solo escuchábamos. ¿Y hay otros? Muchos otros. ¿Y todos vienen circulando por ese sistema que habéis construido? No fuimos nosotros. Al margen de estas ficciones, existen personas que aseguran haber recibido visiones proféticas luego de haber experimentado encuentros del tercer y cuarto tipo. ¿Cuáles son los contenidos de estos mensajes? ¿Realidad o ficción? Lo analizamos aquí en Más Allá. Este tema de los contactos y del contactismo, digámoslo así, y de los mensajes es muy polémico, pero al mismo tiempo es muy atractivo. Y le quiero preguntar eso a Ricardo, que conoce muchísimo este tema. Le quiero preguntar esto. De alguna manera, el mismísimo Carl Sagan, que era una de las personas más escépticas y que en su vida tuvo una posición muy fuerte contra los ufólogos tradicionales, en sus obras mismas, en su novela Contacto, que después se volvió una película, habló de contacto. Se llama Contacto la novela de Sagan, que es escéptico total, pero le pone hacia su novela y habla de un contacto extraterrestre muy parecido al de la mayoría de las experiencias que se han narrado por el mundo. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante sobre este fenómeno, ¿no? Por un lado, a pesar de que hay una crítica muy fuerte de algunos sectores, todo el mundo de alguna manera tiene esa idea de que es posible ese contacto y de que la información que se vaya a plantear entre los seres de las estrellas, si existen, y los seres humanos, trae generalmente mensajes, ¿no? Como de apoyo, de ayuda, como de mejorar la humanidad, ¿no? Sin duda, qué hermosa película Contacto, protagonizada por Judy Foster. Lo que puedo decirte en mi experiencia personal, en los Estados Unidos me he reunido con varios científicos que para la tribuna tienen una opinión muy escéptica, tratan de no caer en el escarnio, en el ridículo ante sus colegas de la academia o las publicaciones en donde colaboran. Sin embargo, si escriben una novela o participan de un film asesorando, se permiten algunas licencias, como lo hizo en su momento J. Allen Hynek, astrónomo norteamericano que asesoró a un veinteañero Steven Spielberg para hacer la célebre película que todos recordamos, un gran documental en realidad, Encuentros cercanos de la tercera fase. Así es que yo creo que más allá del ingenio de un guión, de estas películas de ficción, podría haber información que inspiró estas películas, tal vez no en todos los casos, pero una información que pudo haber seducido a los actores, a los guionistas, al director sobre todo, para compartir un mensaje, una información, una noticia vinculada con los no identificados, como ha sido la industria del cine. Pero obviamente la realidad supera la ficción, y aunque los científicos más connotados no nieguen rabiosamente por no perder sus credenciales de seriedad, de reputación, a puertas cerradas saben, en mi opinión, que no estamos solos. Alejandro, pasa algo bastante particular dentro de estos mensajes, y es que generalmente están relacionados con el comportamiento de las personas. Entonces, mensajes que van en búsqueda de la paz mundial, mensajes que van también anunciando, pidiéndole mejor a esas personas que se comporten de una u otra manera para llegar a estabilizar un poco la humanidad o la tierra, o para controlar de cierta manera los cambios que vivimos. ¿Por qué siempre esos mensajes van en esas direcciones? ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo creo que en caso de que, y si nos basamos en la teoría de muchos contactados de una civilización superior, no solamente a nivel de conciencia, sino también de tecnología, pues el mensaje que nos legan es el de que cuidemos nuestro mundo, que estemos pendientes de una transformación, que nos pongamos en sintonía de una serie de cambios que van a ocurrir en nuestro planeta. Ahora bien, a mí siempre me gusta observar estos temas desde el punto de vista de la ciencia y, por ejemplo, la Universidad de Gotemburgo plantea algo muy interesante, y es: si existe una civilización tecnológicamente avanzada, ¿será que podrían comunicarse con nosotros a través de las ondas gravitacionales? Y es que en efecto hay una serie de proyectos que va a efectuar la Agencia Europea Espacial con el propósito de investigar más a fondo estas ondas gravitacionales y quizás poder establecer en un futuro próximo un canal de comunicación con estas posibles civilizaciones. Aquí quiero decir una cosa, y es que recuerdo muchísimo a Amado Martínez, que es una invitada investigadora que viene muchísimo más allá, que siempre tiene la teoría de que en algún momento las ideas religiosas se han debilitado y que hemos mezclado muchísimo esto con la tecnología. Entonces, lo que antes eran vistos como los profetas, los ángeles, hoy los vemos como los visitantes de las estrellas. ¿Qué tanto de esto puede ser verdad? ¿Qué tanto de esto puede no serlo? No tengo ni idea. Observen esta nota que hizo nuestro equipo sobre la posibilidad de que nos contactemos con seres de otros mundos. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado si existe vida en otros mundos. Durante los últimos años, científicos de las principales potencias mundiales han buscado evidencias de la existencia de vida inteligente en los confines del universo. En 2020, un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, liderados por el profesor de astrofísica Christopher Conceris, llegó a la conclusión de que podrían existir 36 civilizaciones en nuestra galaxia. Asimismo, a inicios de 2023, una inteligencia artificial del Instituto SETI denominada MA localizó 8 posibles señales de radio que no están causadas por interferencias terrestres y que muchos creen pueden tener origen inteligente. Frente a estos descubrimientos, la Universidad de St. Andrews en Escocia se ha propuesto elaborar un protocolo de contacto alienígena en caso de recibir un mensaje de una civilización extraterrestre. ¿Estamos cerca de comprobar la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta? Si es así, ¿ya fuimos visitados? El debate está abierto en Más Allá. Yo quisiera preguntarle a Ricardo, porque uno siempre se imagina, cuando habla del fenómeno ufológico, del contacto, se imagina que va a llegar la nave, van a estar estos seres y te van a hablar telepáticamente. Pero Ricardo, ¿usted cree que hay diferentes maneras de comunicación entre estos seres y los humanos? Ciertamente hay diferentes vías de contacto y comunicación, y no solo lo digo por nuestras propias pesquisas, por nuestras investigaciones, sino por experiencia propia. Una experiencia de contacto que en mi caso ya lleva 30 años, y también con la investigación, donde hemos podido verificar de que no solo uno puede enlazarse con supuestas inteligencias de otras realidades o de otros mundos a través de la tecnología, sino que podría existir una vía de comunicación psíquica, como es el caso de la telepatía, que no es un tema menor, sino la Unión Soviética durante la Guerra Fría, incluso los Estados Unidos, no hubiesen invertido millones de dólares para proyectos de investigación de visión remota o de telepatía o de manipulación a distancia con técnicas mentales, como ha sido el caso del MK Ultra, por decir algunos de ellos que han sido probados y cuyos documentos se han publicado y cualquier persona los puede consultar. Y eso es lo que se sabe, imagínense lo que no se sabe. Así que no es ningún delirio, ningún disparate asumir que probablemente seres de otros mundos, no solo evolucionados tecnológicamente, sino psíquicamente, podrían estar enviando información, emociones, no sé cómo describirlo, que se decodifican en tu cerebro y lo puedes recibir y luego confirmarlo, obviamente, porque la mente humana está llena
de laberintos y de turbulencias, y es muy difícil, y esto ocurre en el contactismo, verificar estas cosas. Pero sí que hay evidencias de que estas inteligencias, que por cierto, tienen la capacidad de adaptarse a nuestro contexto histórico. De pronto en los años 50 logra fotografiar uno de estos objetos y aparece pues metálico, hasta con remaches si lo quieres, y luego aparece ahora en el siglo XXI, en estos últimos años que estamos viviendo, y se ven como objetos de plasma, de energía, porque tiene la capacidad de adecuarse a nuestro contexto cultural, social, para no llamar mucho la atención. Y esto ha desquiciado a los investigadores, a los ufólogos, que han ensayado 1001 hipótesis para tratar de comprenderlo. Pero obviamente es muy difícil meter todo el agua del océano en un vaso. Sí, esto me recuerda a lo que dice Ricardo, a lo que dice un montón de veces Juan G. Vallejo, que dice que el fenómeno ovni es desquiciado, o sea, que de un momento a otro los ven en los años 60 como unos hombrecitos verdes y los ovnis cambian y que es incomprensible, ¿no? Se va adaptando, va evolucionando. Yo creo que eso es parte de lo más desconcertante del fenómeno ovni, y algo que dice Ricardo que me parece fundamental: formas sutiles de comunicación como la telepatía. Yo creo que una buena cantidad de contactados en todo el mundo han establecido este tipo de canal de comunicación con estos visitantes de otras partes del cosmos, y es muy interesante porque sí es muy paradigmático, sí hay muchos testimonios al respecto. Sí, es un fenómeno que, aparte de si sucede o no en el plano de la comprobación, sí es un fenómeno social increíble, o sea, que se repita y que se mantenga en diferentes, es algo que sucede como una experiencia social que lleva miles de años, desde los profetas hasta muchos otros que han tenido contactos con seres que dicen que en algún momento que son ángeles y después que son alienígenas. Es algo muy, muy interesante en la historia de la humanidad. Ya volvemos a hablar un poco de esto, pero antes les dejamos este libro de Julián Mejía Tobón, que se llama El Minuto. Julián Mejía Tobón escribe esto para Planeta de Libros. Muchas gracias por estar ahí. Ya volvemos después de estos comerciales aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de profecías ovni, profecías o supuestas profecías que le dieron los seres que vienen en los objetos voladores no identificados a algunas personas, y vamos a ver casos a continuación. Antes de seguir, quisiera decirles que si les gustan estos temas, simplemente denos like, comenten aquí abajo, circulen este video si está en YouTube. Si usted está en televisión, nos puede seguir como @cruzescribiente, @redmastv, @yarenasb. Ahí encuentran a Joana Arenas. Si quieren escuchar podcast de estos temas, ya no solo video, en YouTube mismo escriba los audios de Cruz Escribiente. Los audios de Cruz Escribiente. Y ahí puede suscribirse y tiene un montón de contenido gratuito. Hay un caso que Joana y yo y Alejandro conocemos hace mucho tiempo porque sucedió aquí en Colombia. Conocemos a sus hijas, a ellas un saludo, algún día haremos un programa entero con ellos, que cuentan la historia de uno de los contactados más famosos de América Latina. Les estoy hablando del caso de Enrique Castillo Rincón. Si existe un caso sorprendente de profecías alrededor del fenómeno ovni, es el de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense radicado en Colombia que aseguró haber observado un objeto esférico de unos 10 metros de diámetro que lo siguió 90 kilómetros mientras viajaba por la carretera transamazónica de Brasil en 1968. Un año después, Castillo afirmó haber sido contactado por un extraño hombre llamado Cyril Weiss en un cine de Caracas que aseguró venir de un lugar muy lejano. En 1970, el ingeniero regresó a Bogotá y recibió una serie de mensajes que lo llevaron a experimentar un supuesto contacto extraterrestre. Un
encuentro, que habría ocurrido el 3 de noviembre de 1973 a unos 90 kilómetros de Bogotá, cerca de una gran laguna cuyo nombre nunca reveló. Y empieza a bajar así como que una hoja que cae y se quedó como a 4 metros del suelo sin tocarlo. Salían partículas ahí de ceniza y todo que volaban alrededor. Y se prendieron unas luces alrededor como los ojos de buey de los barcos. Allí conoció un grupo de seres de apariencia blanquecina que le revelaron una serie de acontecimientos que debería enfrentar la humanidad. Se agudizan las muertes y se estrechan las diferencias. Hace aparición la guerra de venganza, terror y muerte a los inocentes. Aparecen caudillos sanguinarios cuya bandera es la muerte. Viudas, huérfanos, desolación os amenazan. Hambre y enfermedad hacen cuna en las naciones. Profecías catastróficas que muchos comparan con el calentamiento global y una posible tercera guerra mundial. ¿Qué esconden las visiones de Enrique Castillo Rincón? En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Este caso es quizás uno de los más conocidos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. El caso de Enrique Castillo Rincón, que pues por supuesto lo veíamos ahí en la nota, Alejandro. Yo sí quiero preguntarle precisamente por esas profecías, por esas visiones que él tuvo. ¿Cuál de esas es la que a usted más le sorprende y por qué? Bueno, a mí este caso me parece impactante. Hablar de Enrique Castillo Rincón es hablar de uno de los contactados no solamente más importantes de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Y a propósito, invito a todos los espectadores de Más Allá a que busquen en internet, porque es un libro de libre circulación, OVNIs Gran Alborada, tomo 1, donde se consignan estos vaticinios, estas profecías que le llegaron a Enrique Castillo Rincón a propósito a través de 5 encuentros, 5 contactos ovni que él tuvo a lo largo de su vida. Contestando tu pregunta, Joana, a mí al menos de las más desconcertantes encuentro 2. Primero, el origen del SIDA, el surgimiento de una enfermedad que cobró gran cantidad de vidas humanas entre los 80 y 90, incluso me atrevería a decir que al día de hoy, solamente que hoy quizás no es tan relevante a nivel mediático. Enrique Castillo Rincón comentó de la importancia de esta enfermedad a comienzos de los 70, es decir, décadas antes de la gran relevancia que tuviera este auténtico percance de salud. Y otra de las más desconcertantes, él hablaba sobre un grupo élite que iba a manejar el poder, que iba a controlar la información, la política y las comunicaciones en el futuro. El nuevo orden mundial. De eso nos hablaba Enrique Castillo Rincón. Les reitero, a comienzos de los 70, un hombre que se anticipó a muchas cosas. De hecho, también hablaba sobre la verdadera velocidad de la luz, que no era 300.000 kilómetros por hora, sino 400.000. Y lo cierto es que recientemente la Universidad de Glasgow, en Escocia, estableció que la velocidad de la luz podía variar en ciertas condiciones. Así que, sin lugar a dudas, fue un hombre que se anticipó con el tiempo con base en este tipo de presagios. Sí, es un caso realmente sorprendente el de Enrique Castillo Rincón, y yo le quiero preguntar a Ricardo, que está en este momento con nosotros, ¿qué piensa del caso? 2 cosas. ¿Qué piensa primero, Ricardo, usted del caso de Enrique Castillo Rincón, tan popular? Y la segunda que quisiera preguntarles, ¿son comunes estos mensajes como los que él dice que recogió? ¿Son comunes? Porque en algún momento él dijo, yo que he estudiado mucho este testimonio de él y lo que él vivió, él dijo que no quería contarlo porque no estaba seguro si lo que le habían dicho era real, y hablamos con la hija y un saludo a ella, y entonces él dice que se guardó mucha información porque no se quería él mismo desprestigiar, porque ni siquiera estaba seguro de lo que le habían enviado. ¿Qué piensa del caso y si son comunes este tipo de mensajes en estos casos? Dentro de las experiencias de contacto, y de hecho puedo hablar por experiencia propia, en estos contactos surgen informaciones, surgen mensajes que pueden contener predicciones de probables eventos en el futuro. En el caso particular de Enrique Castillo Rincón, considero que es un contacto genuino, una experiencia real. Y es más, al hilo de tu comentario, Esteban, sobre las películas y las inspiraciones, no hay que olvidar que cuando se estrena Barbarella, esta película de ciencia ficción con Jane Fonda, en ese momento se encuentra con un suizo, un supuesto suizo que se presentó como Cyril Weiss.
Entablan amistad, comparten un tiempo y años más tarde, cuando ocurre el contacto de Colombia, él se encuentra con una entidad extraterrestre que no era ni más ni menos que el mismo suizo, que había variado un poco su apariencia para camuflarse entre nosotros, y así hay muchos casos de contacto muy anteriores, de hecho, al de Castillo Rincón. Podríamos hablar de Vlado Kapetanovic en el Perú, o el del propio y controvertido George Sadansky, que estos seres, siempre según su testimonio, adquirían mayor forma humana o tenían un aspecto muy similar a nuestro y se reunían en un rancho en México para burlar a los militares norteamericanos que trataban de ver qué hacía el polémico contactado polaco-estadounidense, Adamski. Así que creo que hay muchos puntos en común con la experiencia de Castillo Rincón, que por cierto, un detalle no menor, es que mi buen amigo, que en paz descanse, Fabio Serpa, investigando casos como el de Castillo Rincón, donde había un protocolo de telepatía, de comunicaciones psicográficas, de generar estados mentales para algún tipo de comunicación con los extraterrestres, un entrenamiento que se supone recibió de México de una mujer llamada Karenka, el propio Castillo Rincón, basada en ese tipo de experiencias. Toda la investigación de Fabio Serpa es llevada a un congreso de Acapulco, en México, en 1977, donde estuvo el doctor Jacques Vallée, J. Allen Hynek, Carlos Paz García, el fundador del IPRI, luego sus hijos fundarían más tarde el grupo Rama, la misión Rama, Andrea Faber-Kaiser, etcétera, etcétera. Y en ese congreso del año 77, Serpa propone la categoría ampliada de encuentros cercanos, de cuarto tipo, si el testigo sube una nave, y de quinto tipo, la conexión telepática o extrasensorial para precipitar un contacto. Es decir, lo hizo décadas atrás, antes que se pusiera de moda en los Estados Unidos, con el doctor Stephen Greer, ¿no? El famoso encuentro cercano del quinto tipo. Empezó con experiencias como la de Castillo Rincón, donde grupos de personas iban a lugares fuera de las ciudades a intentar una comunicación, un contacto con los extraterrestres, que también ha sido nuestra propia experiencia aquí en Argentina, en mi país, en el Perú, donde hemos recibido mensajes, informaciones de probables hechos futuros que se han cumplido y que nosotros hemos publicado con anticipación. Así que, ¿qué te puedo decir? Todo esto es verdad. Pues bueno, Ricardo, nosotros continuamos ahorita hablando de otros casos que realmente son impactantes en todo este tema de los mensajes y los contactados OVNI. Mientras tanto, yo les recomiendo este libro. Esta historia ya no está disponible, así se llama esta novela, de Pedro Mayral, de Planeta de Libros. Ustedes sigan en Twitter escribiendo con nuestro numeral del día de hoy. Nosotros ya regresamos. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los contactos o de los contactados y de los mensajes proféticos que en muchos de estos eventos han supuestamente sucedido. Y es un tema que a mí me parece asombroso, pero si existe una especie de Nostradamus latinoamericano, si existe un Bababanga latinoamericano, digámoslo así, es el famosísimo caso de Parravicini, de Argentina. Observen ustedes esta nota. Los profetas y videntes han hecho parte de la historia de la humanidad desde hace milenios. En nuestro tiempo, son pocos quienes afirman tener la capacidad de anticipar el futuro. Personas como Benjamín Solari Parravicini, un artista argentino conocido por los dibujos proféticos que realizó en el transcurso de su vida. Nacido el 8 de agosto de 1898, Benjamín creció en medio de una familia acomodada que le permitió estudiar en las mejores academias de su país. Algunas personas creen que los diseños que realizaba son en realidad psicografías, predicciones que llegan a nosotros como si fuesen fotografías de momentos futuros. Como esta fabulosa imagen que está acompañada de un texto que afirma: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no iluminará como ayer y el monumento será atacado 2 veces, y que muchos creen anticipa el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
De acuerdo al ufólogo Fabio Serpa, Solari Parravicini afirmaba que una nave extraterrestre lo había raptado mientras se encontraba sentado en un banco en la acera de la avenida 9 de Julio, en pleno centro de Buenos Aires, cuando se le acercaron dos seres de ojos blanquecinos. ¿Extraños sucesos nos depara el futuro de acuerdo con Solari Parravicini? ¿Existe el destino? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Parravicini, quizás el Nostradamus argentino como era conocido, sus obras han plagado no solamente espacios, sino también el territorio de la web, de toda la tecnología, porque aparecen por todo lado. Realmente es una historia que ha trascendido el tiempo, precisamente porque ha quedado plasmada. Y quiero preguntarle a Ricardo, ¿qué opina de este caso en particular y de todas esas figuras y profecías que lanzó este personaje, que además muchas tienen relación porque de alguna manera se cumplieron? ¿Cuál es su opinión, Ricardo? Bueno, es un caso que investigué en profundidad aquí en Argentina. De hecho, publiqué un libro que habla sobre este asunto. Me entrevisté con la familia Parravicini, también con algunos de sus grandes amigos, como el ya citado ufólogo Fabio Serpa o don Pedro Romaniuk. Traté de hacerme con la mayor parte de las copias de los dibujos premonitorios, estas predicciones, y es un caso muy complejo que desde luego tiene una base real, una persona muy especial que tenía facultades desde que era niño, facultades de conectar con otras realidades, de escuchar lo que nadie podía escuchar, de tener visiones cuando nadie las podía percibir a su alrededor, a tal punto de que su padre llegó a pensar de que su hijo estaba enfermo y lo hizo examinar con médicos y vieron que el niño realmente estaba sano, ¿no? Su padre era médico, llegó a ser incluso diputado nacional aquí en Argentina. Es un caso muy rico, pero desde el año 38 en particular es que se hacen más frecuentes estas psicografías que provienen de múltiples fuentes, no solo extraterrestres, también espirituales, que contienen algunas profecías, como esta que se supone se refiere al incidente de las Torres Gemelas, aunque en la placa aparecen dos psicografías distintas que han sido colocadas juntas para tratar de comprenderlo, pero hay muchas otras más que hablan de los viajes espaciales, que hablan de cambios geopolíticos en el mundo, lo que se les ocurra, es una barbaridad. Pero tal vez uno de los casos más inquietantes de sus predicciones es el impacto de un supuesto cuerpo celeste o asteroide que podría caer en el Caribe en algún momento y precipitaría una masiva migración de los pueblos del norte hacia el hemisferio sur. Es una de las profecías más inquietantes de Parravicini, que parecen estar conectadas con otras profecías mucho más antiguas que corresponden a tribus norteamericanas o incluso hasta la Biblia, cuando se habla del impacto de Ajenjo, ¿no? Que es del tamaño de una montaña, cae en el mar y lo vuelve amargo. Parravicini le dedicó varios dibujos premonitorios a referirse al gran caos del hemisferio norte y esa migración al hemisferio sur por el impacto de un cuerpo celeste. ¿Esta información de dónde proviene? ¿De su psiquis, de una fuente espiritual o de los extraterrestres que habría conocido en un contacto físico en la mismísima ciudad de Buenos Aires? Y es sorprendente ese caso, es sorprendente y es uno de los más conocidos. Si alguien ha explorado estos temas de las visiones proféticas de Baba Vanga y Nostradamus es el señor Alejandro también. Y Alejandro, ¿qué piensa usted de este caso? Porque a diferencia de los otros que tenemos en el mundo, Benjamín Solari Parravicini dibujaba. Y lo podemos ver, a diferencia de los otros que son centurias o que son vaticinios, aquí podemos ver dibujado lo que él cree o lo que él decía que observaba y veía en su interior sobre el futuro. Bueno, hablar sobre Parravicini es hablar, quizás junto a Baba Vanga, en el profeta más importante del siglo XX, un hombre cuyos sus trabajos, cuyos dibujos, cuyas profecías han trascendido el tiempo. A mí me llama mucho la atención de este caso, es precisamente lo que relataba el ufólogo Fabio Serpa, y es cómo a Parravicini tiene este contacto ovni allá en la avenida 9 de Julio, sufre algo que se conoce dentro del estudio del fenómeno de los ovnis como el missing time. Hay 3 horas de su tiempo
tiempo del cual él no puede determinar qué ocurrió, y de acuerdo a su testimonio estuvo en contacto con estos seres quienes le dieron un mensaje de armonía espiritual, también muy de la mano, muy paradigmático con este tipo de contactos. Ahora bien, yo creo, Esteban, Joana, Ricardo y televidentes, que lo más importante son estas profecías, sobre todo las que se han cumplido. Profetizó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el final de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que ante eso las evidencias son súper claras respecto a esta capacidad de este hombre de anticiparse al futuro. Y no solo eso, porque también dibujó cosas impresionantes como el contacto de naves extraterrestres con la Tierra. Y dibujó también otras profecías que no se han cumplido, que resultan a veces algunas aterradoras y otras esperanzadoras. De esos dibujos se los vamos a mostrar dentro de pocos segundos, después de estos comerciales. Y de esos dibujos vamos a hablar con Ricardo y con Alejandro aquí en Más Allá. Se les quiere. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las profecías OVNI y de los contactados que reciben información supuestamente del futuro. Hablábamos de Benjamín Solari Parravicini y él dibujaba lo que supuestamente llegaba a su cabeza y eran imágenes del futuro acompañados de unos textos. Vamos a ver dos que son sorprendentes y lo vamos a analizar con nuestros invitados, Ricardo González Corpancho y el señor Hugo Alejandro Bernal. Joana, ¿cuál es esta imagen que vamos a empezar a ver? ¿De qué se trata? Mire, Esteban, esto es uno de los dibujos que hizo Parravicini, en la que hablaba precisamente de los extraterrestres. Ahí está el texto al final, pero les voy a leer exactamente qué dicen porque quizás la letra no sea muy entendible. Y dice: los planetas dirán al hombre de razas no humanoides, de belleza estética y poder mental superior. Este mensaje es bastante particular porque, mire, Esteban, hay que interpretarlo de alguna manera, ¿no? Estos textos no son tan claros, pero la verdad sí hacen una referencia particular a esa raza que no está entre nosotros y que de alguna manera puede ser mucho más inteligente. No sé, Ricardo, dentro de esta imagen, ¿qué análisis puede hacer usted? Bueno, haciendo una comparación con otras psicografías, es decir, ver el contexto de los distintos dibujos premonitorios de Parravicini, él se refiere y hace mucho énfasis, o la fuente que se comunica con él, que más allá de lo que se muestran en las películas de seres de aspecto muy grotesco, violentos, aunque pueda existir de todo en el universo, desde luego, que hay seres de aspecto humano con un gran desarrollo psíquico, espiritual, y que son como nuestros hermanos mayores, aunque esto suene muy pomposo, muy New Age e irrite, pero es así. Existiría un grupo, un segmento de seres que están emparentados de alguna forma con la especie humana, y de acuerdo a diferentes psicografías de Parravicini, en donde se le describe como los astronavíos azules, ya habrían estado en la Tierra, habrían sido responsables de sembrar vida en el planeta, de haber observado la evolución del hombre a lo largo de las edades, y que estarían con nosotros en el futuro una vez que superemos nuestras conflagraciones, nuestras pruebas y todos los momentos difíciles. Y es muy interesante porque no es la única imagen de Parravicini que hace alusión a cosas que nosotros hoy en día seguimos discutiendo. Observen esta segunda imagen, véanla a continuación. Aquí la tenemos. Joana, ¿qué es lo que aparece o qué es lo que estamos viendo? Mire, Esteban, en esta lo que dice más o menos es lo siguiente: en la quinta hora de la hora lunar llegará la espacial nave de Ares y dirá: pasada la tubulación, nuevamente llegará el sol y el pájaro celeste de pecho blanco se posará en la tierra. No sé, Alejandro, si quizás esto hable de una llegada de esos seres y después la calma que viene con ellos.
Yo creo que algo muy interesante a la hora de analizar no solo las profecías de Parravicini, sino las profecías en general, es el lenguaje figurado, la sensibilidad artística de este hombre. Pero para mí, sin lugar a dudas, lo que hace referencia a Parravicini en este dibujo es a una experiencia de contacto masiva, quizás con una nave de grandes proporciones que también pueda ser visto por muchas personas en nuestro planeta, y desde luego creo que tiene que ver con esa experiencia de contacto que él vivió allá en la Argentina, donde pues dice haber tenido este encuentro directo con estos seres. Bueno, llegamos ya al final de Más Allá. Quería decirle a Ricardo González Corpancho, gracias por estar aquí. Gracias, se le quiere mucho desde aquí. Y bueno, ¿cuál es su conclusión? ¿Cómo pueden buscarlo nuestros televidentes, los que están viendo este video? ¿Cómo pueden seguirlo? ¿Cómo pueden contactarlo? Hay mucha información sobre mi humilde trabajo, mis libros, lo voy a encontrar solo escribiendo mi nombre. Y la conclusión que podría, no sé, es difícil sacar conclusiones, pero estoy convencido de que no estamos solos, y estoy convencido que pese a todas las circunstancias que marcan las profecías, o como les llamemos, considero que todavía tenemos un margen para construir nuestro propio futuro. Tal vez las profecías no fueron dadas para que ocurran exactamente, sino en algunos casos como advertencias, advertir para corregir, y creo profundamente en ello. Estamos a tiempo. Muchas gracias, Ricardo, de verdad, un abrazo cariñoso desde aquí. Alejandro, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Que yo lo voy a decir una vez, se llama Mandrágora y es buenísimo. Pero gracias por estar aquí. ¿Cómo lo siguen? ¿Cuál es su conclusión? Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Bueno, mi conclusión es que esta es una de las temáticas más polémicas, sorprendentes y atrayentes dentro de la investigación OVNI, pero que desde luego siempre nos va a permitir intentar recabar este tipo de testimonios, estas experiencias muy personales de estas personas que han tenido contacto con estos seres venidos de otras partes del universo. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. Bueno, muchas gracias, Joana. Don Esteban, unas historias bastante sorprendentes que nos llevan también a tratar de entender un poco este fenómeno, porque decía Alejandro y Ricardo, es quizás un poco difícil de comprender, sobre todo cuando hablamos de personas que comparten esos mensajes, cómo se comunican con esos seres, pero que son historias que están ahí, que solo quienes lo han vivido, quienes han tenido esa experiencia, pues pueden certificar si son reales o no, y nosotros aquí, como siempre, solo les traemos la información y los datos, y ustedes deciden en qué creer y en qué no. Sí, para terminar, solo quiero decir lo mismo que digo siempre, y sintonizado un poco con lo que decía Ricardo, quiero reflexionar algo. Probablemente todas estas profecías, como la mayoría de las profecías que se han dado en la humanidad, no se cumplan. Lo más probable es que suceda. Pero si están allí es por algo. Si están allí es porque es una forma como los seres humanos, de alguna manera, tenemos una expectativa hacia el futuro. Y como dice Ricardo, tal vez sea una advertencia. Y lo vemos con el calentamiento global, lo vemos con las guerras, lo vemos con la posibilidad de que nos comuniquemos alguna vez con seres de las estrellas. Eso cambiaría nuestro mundo. Tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que revertir el daño que hacemos, o si no, vamos a desaparecer. Y eso no lo dice ningún extraterrestre, eso no se los va a decir ningún científico, eso no se los va a decir nadie que esté súper preparado, eso lo sabemos todos. Somos depredadores y estamos destruyendo nuestro hogar, y tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Y nos vemos dentro de 8 días, porque por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere. Y le regalo esto a Alejandro. Gracias.